el misterio de la diosa que se transformó en monstruo. ¿Alguna vez pensaste que el símbolo máximo del amor en el antiguo Egipto era la misma divinidad que casi extermina a la humanidad? Pues sí, la historia que los libros no cuentan es que la dulce Hathor, esa diosa de la música, el vino y la alegría, escondía un secreto oscuro. También era Sekhmet, la leona sedienta de sangre que tiñó los ríos del Nilo de rojo. ¿Y si te dijera que todos llevamos dentro un poco de Hathor y un poco de Sekhmet? La mitología egipcia no era solo fantasía, era un espejo del alma humana. Los antiguos sabían que el amor y la furia son dos caras de la misma moneda, y esta diosa era la prueba viviente de ello. Mientras hoy dividimos lo bueno y lo malo, los egipcios entendían que hasta los dioses eran complejos, y por eso esta historia fue casi borrada. Pero hoy vas a descubrir por qué Ra, el dios Sol, tuvo que engañar a su propia hija con cerveza para salvar a la humanidad. ¿Qué secretos oculta el templo de Dendera sobre los rituales de Hathor? Cómo una diosa vaca sagrada se convirtió en un monstruo egipcio y volvió a ser amada. Si crees que ya lo has visto todo sobre mitología, prepárate, porque esta historia va a cambiar tu concepto sobre el poder femenino, la ira sagrada y el verdadero significado de la transformación divina. ¿Estás listo para revelar el lado prohibido de una de las diosas más importantes del antiguo Egipto? Porque esto apenas comienza. 1. Origen de Hathor en la mitología egipcia. Hathor, esa diosa no surgió de la nada. Desde los textos más antiguos de Egipto, ella ya era adorada como una fuerza cósmica, a menudo representada como una vaca sagrada. Sí, no leíste mal. Esa conexión con el cielo y la maternidad divina muestra que los egipcios la veían como una protectora primordial, casi como un abrazo celestial. Pero, ¿por qué justamente una vaca? Bueno, en la mitología egipcia, este animal simbolizaba nutrición y la propia firmeza del universo. Hathor era como el útero del mundo, sustentando a todos los seres vivos. No es casualidad que en algunos mitos ella sea llamada la madre de las madres, aquella que incluso parió al propio sol. Sí que era una responsabilidad gigantesca, ¿verdad? Y aquí viene el giro inesperado. Aunque hoy muchos la recuerden solo como la diosa del amor, su historia es mucho más profunda. Desde su nacimiento estaba conectada a los secretos más íntimos del cosmos, lo cual sienta las bases para lo que vendría después, incluyendo su temible transformación. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. 2. Hathor como diosa del cielo y del sol. Si hay algo en lo que Hathor destacaba era en ser una luz brillante, y no me refiero solo en sentido figurado. En la mitología egipcia, ella era conocida como la Dama del Cielo, la que envolvía el mundo con su luz y calor. Pero atención, no era una simple ayudante del sol, ella era parte del sol. La conexión entre Ra y Hathor era tan poderosa que en ciertos mitos, ella era considerada su ojo divino, la fusión perfecta de misericordia y furia solar en forma de diosa. No se quedaba en un segundo plano. Hathor gobernaba tanto el cielo diurno como el nocturno, sirviendo como puente entre la vida y la muerte. Cuando el sol desaparecía en el horizonte, se decía que ella lo acompañaba en su travesía por el submundo, protegiéndolo de los peligrosos peligros oscuros. En otras palabras, sin Hathor, Ra solía enfrentarse solo a los peligros de la noche. Pero ojo, toda esa reconfortante luz también tenía un reverso aterrador. Ese mismo ojo de Ra que representaba la bondad podía transformarse en un monstruo sediento de sangre. El momento en que esto ocurría, ese es el oscuro preámbulo para hablar sobre la ira divina. Y eso merece su propio capítulo. 3. El mito de la venganza de Hathor, diosa Sekhmet. Pues sí, Hathor no vivía solo de amor y luz. Cuando la humanidad se rebeló contra Ra, el dios Sol no lo dudó.
convocó a su propia hija, la dulce Hathor, para poner orden. Pero algo inesperado ocurrió. Se transformó en Sekhmet, la leona sanguinaria. Y créeme, cuando esta fiera apareció, hasta los dioses temblaron. Puedes imaginar la escena. Una diosa del amor convertida en un monstruo egipcio sediento de sangre, tan poderosa que casi extermina a toda la humanidad. Este es el famoso mito de la destrucción, donde la suave Hathor muestra su lado más oscuro. Se dice que los ríos se tiñeron de rojo y que la matanza solo se detuvo cuando Ra la engañó con cerveza teñida de sangre. Pero aquí viene el giro. Esta historia no trata solo de violencia. Muestra cómo, en la mitología egipcia, incluso las deidades más benevolentes tienen un lado sombrío. Y lo más curioso, después de toda esa furia, Sekhmet volvió a ser Hathor, como si nada hubiera pasado. ¿Será que esa dualidad fue olvidada con el tiempo? Eso nos lleva al siguiente capítulo. Hathor y la protección del faraón. ¿Sabías que los faraones tenían una seguridad divina personal? Así es, Hathor era la guardaespaldas celestial de los reyes egipcios. Mientras Sekhmet mostraba su furia contra los enemigos, Hathor protegía el trono con ternura y fuerza. No por nada los faraones se hacían llamar hijos de Hathor. Una forma elegante de decir, si te metes conmigo, te metes con mamá divina. En los templos, las columnas talladas con el rostro de Hathor no eran solo decoración. Eran advertencias claras. Este lugar está bajo protección divina. Y durante las coronaciones, los rituales invocaban tanto su furia guerrera como su lado maternal. Porque, ¿quién mejor para proteger que alguien que puede ser dulce como la miel o feroz como una leona? Pero esto nos deja una duda inquietante. ¿Los faraones realmente entendían el poder que estaban invocando? Porque la misma diosa que los protegía ya había estado a punto de destruir a toda la humanidad. ¿Quién gobernaba realmente en Egipto? ¿El faraón o Hathor desde las sombras? 5. La asociación de Hathor con el amor y la alegría. Después de tanta historia de furia y destrucción, ¿puedes creer que Hathor también era la diosa más fiestera de Egipto? Así es, la misma entidad que como Sekhmet aterrorizó al mundo, también era invocada en momentos de amor, música y borracheras. Los egipcios sabían que la vida necesita equilibrio, y quién mejor que Hathor para representarlo. Era la patrona de los enamorados, las bailarinas y los músicos. Sus festivales eran legendarios. Imagina templos llenos de gente bailando, cantando y celebrando la vida. Incluso los espejos de bronce estaban consagrados a ella. Se decía, quien se mira en el espejo de Hathor, ve su verdadera belleza. Pero, ¿acaso alguien en esas fiestas recordaba que esa diosa del amor una vez inundó Egipto de sangre? Y aquí está la genialidad de la mitología egipcia. Transformar el terror en celebración. Los mismos egipcios que temían a Sekhmet bebían y danzaban por Hathor. Eso nos hace pensar, ¿estamos listos para aceptar que todos llevamos luz y sombra? Y hablando de eso, ¿cómo se manifestaba esta dualidad en el mayor templo dedicado a ella? 6. Hathor y el culto en Dendera. Si hay un lugar donde la esencia de la diosa Hathor aún palpita, ese es el templo de Dendera. Este santuario era el epicentro de su culto, un espacio donde la dualidad de la diosa se manifestaba en cada columna, cada jeroglífico. Pero ojo, Dendera no era solo un templo bonito. Era el escenario de rituales tan poderosos que pocos tenían acceso a sus secretos más profundos. Lo más fascinante de Dendera son sus misterios arquitectónicos. El famoso zodiaco de Dendera y sus criptas subterráneas sugieren que allí se practicaba algo mucho más allá del culto convencional. Algunos egiptólogos se atreven a decir que el templo era una especie de portal energético, donde se podía invocar la transformación divina de Hathor en Sekhmet. ¿Será que los sacerdotes controlaban esa magia? ¿O también temían lo que podían despertar? Y aquí viene la joya de la corona.
Dendera albergaba el ritual de la unión con el disco solar, donde la diosa se fundía con Ra. ¿Te imaginas? Ira divina y misericordia celestial uniéndose en un solo ser. Las paredes del templo guardan esa respuesta, pero estamos preparados para escucharla. 7. Relación de Hathor con otras deidades. ¿Alguna vez pensaste que Hathor era como la conectora cósmica del panteón egipcio? No era una diosa aislada en su rincón. Su energía se entrelazaba con otras divinidades de un modo que hasta los propios dioses respetaban. Con Isis, por ejemplo, compartía el título de Gran Madre, aunque entre nosotros, Isis era la estratega y Hathor la pura emoción. Y atención con esta pareja inesperada, Hathor y Anubis, sí, el dios de los muertos. En los rituales de paso, ella acogía a las almas con vino y danza, mientras Anubis se encargaba de la logística. Y con Bastet, ahí la cosa se ponía interesante. Ambas eran diosas felinas, pero si Bastet era el sol suave de la mañana, Hathor era el sol ardiente del mediodía, capaz de volverse tormenta. Pero la relación más alucinante era con Horus. En algunos mitos era su madre, en otros, su esposa. ¿Contradictorio? Para nada. Esa ambigüedad reflejaba cómo en la mitología egipcia los roles se entrelazaban. Porque una diosa que fue monstruo y amante, guerrera y madre, nunca podría tener una historia simple, ¿verdad? 8. Hathor en la travesía del sol. Imagina esta escena. Mientras los mortales dormían, Hathor se embarcaba en una de las tareas más peligrosas del universo egipcio, ser la navegante celestial de la barca solar de Ra. Cada noche, cuando el sol se ocultaba, comenzaba una travesía épica por el inframundo, y ella no iba como pasajera, sino como guardián del equilibrio cósmico. Y no era un crucero placentero. A cada hora, monstruos como Apep intentaban devorar la barca solar. Pero con Hathor a bordo, la historia era otra. Combinaba su lado Sekhmet, furia letal, con su rostro luminoso para abrir el camino. Dicen que cuando cantaba, hasta las almas de los muertos encontraban paz. ¿Será esa la verdadera raíz de los cantos gregorianos en el antiguo Egipto? Lo más fascinante, gracias a esta travesía nocturna, el sol renacía cada mañana. Hathor garantizaba su regreso. Y eso nos hace pensar, si algún día ella hubiera decidido no presentarse a su trabajo divino, ¿qué habría sido del mundo? El mito no lo dice, pero tal vez el declive de su culto nos dio una pista. 9. El declive del culto de Hathor. Parece mentira, pero la misma diosa Hathor, que una vez reinó en el corazón de Egipto, fue, poco a poco, perdiendo su lugar bajo el sol. ¿El motivo? La historia es más compleja de lo que parece. Con el ascenso de otras divinidades como Isis y la transformación del panteón egipcio, Hathor fue rebajada de gran madre a personaje secundario en muchos mitos, pero ¿fue solo una cuestión de moda religiosa? Algunos egiptólogos creen que el verdadero problema fue su dualidad extrema. A medida que Egipto se volvía más civilizado, una diosa capaz de ser tanto amor como venganza sangrienta se volvió, digamos, incómoda para el nuevo orden. El templo de Dendera resistió por siglos, pero ya no tenía el mismo fervor de antaño. Y aquí viene la ironía. Muchos de sus aspectos fueron absorbidos por otras diosas. Isis heredó su faceta maternal, mientras que Sekhmet quedó como una entidad independiente. Como si hubieran partido a la diosa en pedazos más aceptables. Pero, ¿será que algo de la verdadera Hathor sobrevivió? Tal vez esa respuesta esté más cerca de lo que creemos. 10. El legado de Hathor en la cultura moderna. ¿Creías que la diosa Hathor se quedó en el pasado? Para nada. Está más viva que nunca, aunque no siempre la llamemos por su nombre. Desde símbolos esotéricos hasta videojuegos y series, esta divinidad compleja está siendo redescubierta, y de una forma que haría temblar a los antiguos egipcios. Mira dónde aparece, en tatuajes de personas que buscan equilibrio entre el amor y la fuerza.
en rituales neopaganos que celebran su transformación divina, y hasta en la psicología moderna, donde su dualidad se usa como símbolo de integración entre la luz y la sombra. Increíble, ¿no? Incluso en el pop actual, cuando una cantante combina dulzura con furia en el escenario, ahí está un pedazo de Hathor Sekhmet en acción. Pero lo más fascinante es ver cómo el mito prohibido de la diosa monstruo ha resurgido con poder renovado. Mientras el antiguo Egipto intentó domarla, nuestra era parece finalmente lista para abrazar su complejidad. ¿Será que esto dice algo sobre nosotros? Tal vez sí, que por fin estamos preparados para aceptar que amor y furia pueden vivir en el mismo ser. Conclusión. ¿Lo sientes? La diosa Hathor sigue susurrando al oído de la humanidad, milenios después. No es solo una historia olvidada, es un espejo. Cuando miras el espejo de tu vida, solo ves tu lado Hathor, el amor, la ternura. O también reconoces tu Sekhmet interior, esa furia que despierta cuando cruzan tus límites. Los egipcios tenían una sabiduría brutal. No temían adorar una diosa que era música y monstruo, dulzura y destrucción. ¿Y tú? ¿Puedes honrar tu complejidad como ellos? ¿O aún finges que solo existe tu lado luz? Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu lado Sekhmet que más intentas esconder? Comenta sin miedo. ¿Cuándo fue la última vez que tu Hathor interior salvó a alguien? Vamos a compartir saberes. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita, que los próximos misterios están a punto de revelarse. Porque esto no fue solo una clase de mitología, fue un despertar divino, y tú ya fuiste elegido para recibir este conocimiento.